Saludos a todos los que me observan. Una vez más, es un placer, es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo una vez más sobre conceptos en materia jurídica. Y en esta ocasión, sin más preámbulos, le voy a mencionar un tema muy importante, un tema que se da muchísimo, sin embargo, no es muy mencionado. Esta palabra este concepto es la antijuridicidad. Y bueno, la antijuridicidad viene siendo básicamente eh, esa norma, esa conducta que va en contra del ordenamiento jurídico. Esto se da en lo penal, en el ámbito penal. Sin embargo, no es una conducta propia, no es un concepto propio y exclusivo del área penal, sino de todo el ordenamiento jurídico en general. Eh, Podemos recalcar que cuando se da una conducta típica, tipificada ya como delito, eh, prácticamente vienen ligada a la tipicidad, ya que si es una conducta que es prohibida, eh, está en contra de la normativa jurídica y por ende está, eh, esta está cumpliendo con la antijuridicidad. Sin embargo, la antijuridicidad se da de dos maneras. Se da la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad formal vendría siendo esa conducta que quebranta una normativa. Y la antijuridicidad material vendría siendo ya eh, esa conducta que violenta, que lesiona el patrimonio, que lesiona el bien protegido, el bien jurídico protegido, y que que incluye también lesionar la vida misma de un ser humano. Esta vendría siendo la antijuridicidad material. Este, para entender un poquito más sobre esto, tendríamos que entrar en... Recuerden que hay tres tipos de normativa. Está la normativa prohibitiva, la normativa imperativa y hay normativas permisivas. Entonces, estas normativas prohibitivas son aquellas que nos prohíben cierto tipo de comportamiento, ciertos tipos de conducta, ciertos tipos eh, de acciones. Sin embargo, nunca, la ley en sí, en el aspecto jurídico, en el aspecto penal, no te va a prohibir directamente. O sea, expresamente no va a decir se prohíbe matar, se prohíbe robar, se prohíbe... No, la tipicidad de la ley te lo presenta primero, te presenta primero la conducta, una conducta que te va a dar el enunciado primero en la normativa. Por ejemplo, es causa homicidio aquel que priva de la vida a un ser humano. Es homicida aquel que priva de la vida a un ser humano. Más adelante nos va a indicar entonces esa misma conducta viene siendo, puede ser castigada, pues penada eh, por una serie de años, de 5 a 20 años, por ejemplo, y no nos dice exclusivamente que es prohibido matar. Sin embargo, si es una conducta
que es penada, entonces sabemos que es una conducta prohibida, una conducta que no se debe cometer. Entonces, bajo esa tipicidad de esa conducta, la persona que realice dicha conducta comete la antijuridicidad por ir en contra del ordenamiento jurídico. Ahora, recuerden que les comenté que hay otras normas, unas normas que son permisivas. Pero antes de hablar de la permisiva, la antijuridicidad también se da de manera formal y de manera material. La manera formal viene siendo esa tipicidad, esa conducta que quebranta la normativa, Y la material es la que ya lesiona el bien patrimonial, como le mencioné. Entonces, tenemos normativas prohibitivas, normativas imperativas, que son aquellas que nos sancionan si omitimos algo, si no hacemos, no ayudamos en a ciertas personas en cierta situación de riesgo. O sea, el no hacer, el hacer o no hacer. Y estas son las imperativas. Las normativas, que son muy importantes mencionarla en este análisis de antijuridicidad, son las normas permisivas. ¿Por qué lo digo? Porque las normas permisivas nos traen en concepto el concepto de la causa de justificación. ¿Qué viene siendo la causa de justificación? La causa de justificación no hace justa, no es que haga justa la actuación, no es que haga justa la actuación, sino que se refiere a un tipo de consentimiento o permiso dentro de la norma para realizar este acto que está tipificado como delito, para realizarlo con una serie de reglamentos y una serie de ajustes que al final se puede evadir la responsabilidad si encaja dentro de estas normas permisivas. Y una de estas puede ser, por ejemplo, la legítima defensa. La legítima defensa es una de las causas de justificación más conocidas. Eh, Podemos señalar que no es muchos profesionales de la materia indican que la legítima defensa nos ayuda o nos indica principalmente de que la persona en peligro no está obligada a soportar la a soportar esa eh, o sea, la persona que está siendo amenazada, por ejemplo, amenazada o que está en una situación de peligro, no está obligada a huir, no debe huir, sino que en legítimo derecho, el derecho le da la legítima defensa de poder defenderse, de poder detener esa agresión que se está dando en su contra. Entonces, son parámetros, son elementos que se necesitan para que se dé una legítima defensa real y que esta a su vez en el análisis de la antijuridicidad nos ayude a determinar si existe o no un elemento de
justificación para esa conducta que va en contra de la normativa jurídica. Esto nos puede ayudar a analizar, por ejemplo, si alguien, una persona, pongamos sobre la mesa un caso de homicidio y la persona alega, el acusado alega de que fue en defensa propia. Hay diferentes elementos que determinan, por ejemplo, la, la legítima defensa. Por ejemplo, uno de ellos es que realmente debió haber existido una amenaza. ¿Qué quiere decir? Que realmente para una persona poder ejecutar una acción en contra de otra, una acción agresiva en contra de otra, debe de existir un real peligro o una real amenaza de que esa persona, de que esa otra persona que podía ejecutar una acción en contra de la persona que se defendió. Ese es un elemento que se necesita para que se dictamine una legítima defensa. Otro elemento es el elemento de provocación. No debe haber provocación por parte del defendido. Si la persona fue provocativa para que la otra persona se tornara agresiva, entonces no hay una legítima defensa porque realmente en parte fue esta persona que causó que las tensiones, por decirlo así, se elevaran a cierto nivel para que llegaran a una situación de extremo, una situación de, de tuviesen que enfrentarse, ya sea con arma blanca, con arma de fuego, etcétera. Ok. Otra, otro elemento para que se dictamine una legítima defensa es la utilización del medio. ¿Qué es la utilización del medio? En eso entra la parte de que si yo me defiendo, si a mí me están amenazando con un cuchillo y yo saco un arma de fuego, o sea, no existe ahí tiene que haber un nivel de defensa similar al peligro en mi mente. No puedo yo defenderme con algo mucho más severo de lo que me estoy enfrentando. Todos estos elementos al final ayudan a analizar si existe o no elemento de convicción para que esta antijuridicidad ocasionada por el individuo tenga o no causa de justificación. Otra causa de justificación es el estado de necesidad. El estado de necesidad es como cuando hay una emergencia y por X emergencia, por ejemplo, yo agarro un auto eh, para ir en persecución de algún delincuente que secuestró a algún miembro de mi familia o algún amigo o tiene que haber una justificación mayor al, al hecho. O sea, es un hecho porque puedo estar acusado de robo del auto, pero si realmente la necesidad o el perjuicio que yo evité
o el que buscaba evitar con esa actuación es mayor al perjuicio que ocasioné al llevarme el auto sin permiso, ahí existe ahí entra lo que es causa de justificación. Otra causa de justificación es la obediencia derivada de cuando, esto ocurre más cuando trabajas en el ámbito público como oficial de policía, por ejemplo, o como administrativo, y recibes una orden de tus superiores. Esta orden de este superior no debes ser un acto típico de delito. Ese es un elemento de convicción para que se dé la causa de justificación. No esta orden normalmente no va a ser un acto típico de delito, sino que puede convertirse más adelante, eh, pero fue una orden, fue en seguimiento de una orden de un mayor, tiene que venir la orden, o sea, tenemos que ser subordinados de la persona que nos dio esa orden, para entonces que haya justificación eh, sobre ese delito. Esa sea una causa de justificación y la antijuridicidad sea perdonada o sea omisa o, o exista ese permiso, pues. Recuerden que estamos hablando de esas normativas permisivas, que son las que permiten en algunas ocasiones ir en contra de algunas normativas jurídicas, pero con ciertos criterios. Tienen que embarcar ciertos criterios, a enmarcar ciertos argumentos y cumplir con esos elementos para que se pueda dar la justificación, la debida justificación. Por último, el último de los elementos de justificación o de las causas de justificación, les puedo mencionar obra en cumplimiento del deber, del ejercicio. De igual manera también se da en el campo público con mayor frecuencia, eh, por, por aquellas órdenes de los superiores, y de igual manera también tiene que tener ese carácter de que la orden normal no es un acto típico delictivo, sino que puede convertirse en él. Bueno, y no más, para eh, no teniendo más nada que mencionar por este momento, por lo pronto, eh, ha sido un placer poder compartir con ustedes este tema muy interesante, muy amplio, de verdad. Y, y bueno, estamos todos sujetos a ordenamientos jurídicos que incluso a veces desconocemos, de los cuales tenemos que cuidarnos para no incumplir, para no amedrentar ninguna de estas normas jurídicas y no vernos luego eh, en este tipo de escenarios. A veces pensamos que de pronto nunca vamos a estar en este tipo de escenarios, sin embargo, recuerden que el desconocimiento no exime de responsabilidades. No siendo más, por mi parte, ustedes, no sin antes darle las gracias por una vez más acompañarme y estar aquí. Saludos.